Facebook conoce el valor de la información y para mostrar las historias más relevantes para cada usuario, registra en los servidores de la red social grandes cantidades de datos en tiempo real sobre los usuarios y su comportamiento. El usuario está continuamente generando información que Facebook utiliza para ofrecer mejores experiencias. Por ello, la plataforma invierte grandes cantidades de dinero en el almacén de datos de Big Data. Los servidores de Facebook almacenan en torno a 100 petabytes a través de fotos, vídeos, comentarios y demás elementos de comunicación entre los consumidores. Al crear un perfil de un usuario, Facebook tiene en cuenta cualquier información que esa persona declaró sobre sí misma, como edad, género, estado civil, educación o historial de empleo. Sin embargo, también descubre la información que falta en su perfil, analizando sus mensajes, interacciones, conexiones, datos GPS de su teléfono o incluso direcciones IP que ayudan a determinar su residencia. Los algoritmos pueden descubrir edad, sexo, idioma, intereses y preferencias, el nivel educativo y la situación laboral. Facebook registra todas las acciones del usuario en la red, tales como comunicaciones con otros usuarios, compartir fotos, interacciones con aplicaciones y también recoge las marcas de tiempo de cuándo ocurrieron estas interacciones y la duración de las mismas. Facebook mejora sus propios datos con datos externos que la red recoge cuando su usuario accede a otros sitios web. La red social está complementando su gran base de datos con la compra de empresas como WhatsApp e Instagram, entre otras. Toda esta información se utiliza para construir el perfil del usuario y predecir su comportamiento futuro. Además, está invirtiendo en la compra de empresas de gestión y tratamiento de la información, como por ejemplo Face o Atlas, para reconocer automáticamente rostros de personas conocidas de cada usuario y averiguar gustos e intereses. Facebook desea que los usuarios interaccionen más con las publicaciones y para conseguirlo necesita que las publicaciones que vean sean las más relevantes para cada uno de ellos. De este modo podrá cumplir su objetivo. El algoritmo de Facebook. La red social desarrolló una fórmula matemática, un algoritmo. La función del algoritmo de Facebook es optimizar el muro de noticias en la red social, determinando qué publicaciones aparecerán en este y el orden de las mismas, actuando como un filtro que selecciona cuáles son las publicaciones más relevantes para pasar al muro de noticias de cada usuario, y que las demás solamente aparezcan en la información instantánea que se muestra en el lateral de la plataforma. Hasta hace poco, el algoritmo de Facebook se basaba fundamentalmente en estos elementos: la afinidad, el nivel de interacción entre el usuario y el creador de la publicación. Cuanta más interacción existe, mayor grado de afinidad. En caso de que alguien en la red social interaccione con publicaciones de otra persona, se envían signos de afinidad hacia alguien, por lo que seguramente sus publicaciones sean mostradas en su muro de noticias. El peso. Hace referencia a la importancia del contenido publicado. No tiene el mismo peso un contenido en formato texto o tan solo un enlace que un contenido con imágenes, vídeos, etc. En esta clasificación, compartir representa un valor de peso alto, un comentario representa un valor de peso medio alto, un me gusta, un peso medio y un clic, un peso bajo. El tiempo. Hace referencia a la antigüedad de la publicación. Cuanto más tiempo pasa desde que se publicó el contenido, las probabilidades de que la publicación aparezca en el muro de noticias de otros usuarios serán menores. La razón es que la red social se esfuerza para que los usuarios descubran en su muro información de actualidad. Con el objetivo de seguir un paso por delante y lograr incrementar el compromiso de los usuarios, Facebook ha llevado a cabo alteraciones en la manera de funcionamiento en su algoritmo. En la actualidad, el algoritmo sigue centrándose básicamente en la actividad del usuario, el tipo de publicaciones en las que interacciona el usuario, si sus preferencias son ver fotos o vídeos, los usuarios con los que más interactúa, pero valora también una serie de variables. Valora el tiempo que pasan los consumidores en cada publicación. También otorga importancia a la variedad de las actualizaciones. Los usuarios prefieren tener multitud de medios y contenidos diferentes para consumir, por lo que ha introducido una actualización para disminuir la frecuencia en la que aparece un mismo mensaje en el muro de noticias. Facebook asigna a cada historia una relevancia personalizada, que es diferente para cada persona que lo ve, y pone las historias más relevantes primero. El algoritmo tiene en cuenta miles de señales diferentes. Las publicaciones, enlaces, fotos, vídeos o encuestas son calificados y clasificados para cada usuario individualmente, así como para grupos de usuarios similares, agrupados de acuerdo a sus características demográficas como edad, etnia, ingresos, idioma, etc. Esto significa que la misma pieza de contenido se puede puntuar de manera diferente para diferentes usuarios. El algoritmo calcula la probabilidad de que el usuario realice diferentes tipos de interacciones con la historia y asigna una puntuación de valor o un número a cada una. Es Facebook quien determina qué interacciones son más valiosas, por ejemplo, si el comentario tiene un valor más alto que compartir o qué contenido genera ciertas interacciones. La diversidad de fuentes, temas, tipos de narración e interacciones con el contenido es importante en la selección final de los elementos que se mostrarán en el muro de noticias. Significa que el algoritmo fue diseñado para evitar la publicación de varios elementos de la misma fuente, en el mismo tema o tener el mismo contenido. Antes de que se muestre nada al usuario,
Facebook verifica si no ha visto ninguna historia antes. Luego lo muestra en el siguiente orden. Los artículos más interesantes y los más recientes, publicados desde la visita anterior del usuario, van primero. Otras historias recientes no vistas previamente van en segundo lugar, y luego el resto de los elementos, incluidos ya los vistos, van más abajo. La red social prioriza las historias de la vida personal del usuario, tales como un compromiso, el nacimiento de un niño, moverse por un país, graduarse en la universidad y comenzar un nuevo trabajo. Facebook descubre y refuerza estas historias cuando el usuario actualiza su perfil o cuando la red se hace eco de estos eventos basándose en el análisis del contenido de sus publicaciones y cambios en las conexiones. En el momento de filtrar las publicaciones que aparezcan en el muro de noticias, será más preciso sobre qué publicaciones pueden ser interesantes para los usuarios según el tiempo que pasan en su contenido. De este modo, los usuarios localizarán más fácilmente las publicaciones que les pudieran interesar. Por lo tanto, si la publicación no es del interés del usuario, la red social no le dará mayor importancia. Cada vez que alguien visita el muro de noticias, hay de promedio 1500 historias potenciales de amigos, personas o páginas que siguen, y la mayoría de la gente no tiene tiempo para verlas todas. A mediados de 2015, la plataforma decidió premiar a las cuentas que presentan publicaciones interesantes, que no solo cosechan montones de clics, sino que logran que los usuarios se mantengan dentro de la publicación y la disfruten. De esta manera, la red social pretende castigar a las páginas que se dedican a publicar contenido engañoso y de baja calidad para obtener grandes cantidades de clics. Esta fórmula matemática apoya los contenidos relacionados con los valores elementales de la red social. En primer lugar, los amigos y la familia. Después, los contenidos que provocan más interacciones, los contenidos que promueven la conversación, el poder de los usuarios a decidir qué quieren ver, etc. El algoritmo irá mejorándose constantemente como hasta la actualidad. Facebook utiliza muchos modelos de aprendizaje mecánicos para predecir las noticias que el usuario desea ver o interactuar con, incluso cuando carece de cualquier aportación directa del usuario. Facebook divide a los usuarios en diferentes conjuntos, por ejemplo, basados en la edad, la etnia, el ingreso y el idioma. Luego realiza un seguimiento de las interacciones con el contenido y genera modelos de cada conjunto de usuarios. Los modelos se refinan periódicamente en función de las acciones de los usuarios. Estos modelos ayudan a Facebook a clasificar, entre otros, artículos publicados por marcas. La red social va a favorecer que los consumidores sean los beneficiados con los nuevos cambios realizados y que, por tanto, visualicen primero los contenidos de los familiares y amigos. De esta manera, las empresas que hagan uso de la plataforma para conseguir posicionamiento o que traten de ocupar siempre los primeros puestos en el muro de noticias de los consumidores serán sancionadas, porque ahí se mostrarán publicaciones de familiares y amigos. Aparte de la publicidad, el único medio que les quedará a las páginas de empresas para conseguir que sus publicaciones tengan éxito en el muro de noticias será trabajar porque los usuarios interaccionen con sus textos, fotos, enlaces y vídeos a través de comentarios, me gusta y de que los compartan. Cuando una marca aumenta su peso, genera un golpe en los indicadores utilizados por Facebook para marcar los elementos y es seleccionada para que se muestre en el muro de noticias. Con 1.800 millones de usuarios, Facebook es el periódico más popular del mundo. En lugar de mediante personas, la mayoría de las decisiones editoriales se toman mediante algoritmos diseñados por un pequeño equipo de ingenieros. No es de extrañar la forma en que el algoritmo fascina a las personas de todo el mundo. Esta gráfica representa que el interés en el muro de noticias ha crecido, como lo mide el aumento de la gente que busca en Google.